Y el mediador lo único que hace es buscar la manera de que a las personas, entre comillas, les caiga la ficha, ¿no? Claro. Empiecen a dar cuenta de cuál es sí. su situación, qué es lo que realmente quieren, Exacto. cuál es dónde ¿Cuál están, es su en qué interés? lugar están Exactamente. posicionados, y bueno, a partir de ahí generar este cambio que vos decís, que toda la gente sale de la sesión de mediación con algún cambio hecho, ¿no? Sí, sí. Ahora, uno no se da reflexionás cuenta, un poquito pero- el programa. reflexionar un poco, Sí, exactamente. reflexionar un poco. Sí. La pregunta es, ¿qué pasa con, digamos, con la cosa diaria? Para no ir, no vamos a ir por cualquier conflicto, pero sí a lo mejor podemos usar algunas herramientas que usa un mediador como para, bueno, ponernos en otro lugar también cuando nos damos cuenta que estamos escalando en un conflicto que a lo mejor es innecesario. Sí. Entonces, queríamos que nos den un poco de estas herramientas de cómo hacer, cómo escuchar, o cómo preguntar, cómo establecer un mejor diálogo, sobre todo, por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes o nuestros... O en las situaciones laborales que también se dan. Las situaciones de vida, ¿no es cierto? De vida, Diarias. sí, y yo creo que una de las herramientas más importantes es escuchar. Nosotros hablamos de oreja de elefante, o sea, escuchar al otro. A veces tenemos que decir, bueno, basta, me voy a poner a escuchar al otro que nunca lo escuché. Nosotros tenemos casos de gente que vive años juntos y se sientan y uno empieza a hablar y el otro dice, pero yo no sabía esto, a mí nunca me lo dijo, pero, ¿no? Entonces, a lo mejor escuchando sobre todo al otro, a los chicos, ¿no es cierto?, que es tan importante. Cada uno hace cosas por alguna razón, no hay nadie que haga algo por ninguna razón, todos tienen sus razones. Entonces, ¿por qué no escucharlos? Ponerse después en el zapato del otro, de alguna manera, ¿no es cierto? Escuchándolo, es decir, entendiendo y comprendiendo, no compartiendo. A lo mejor yo no necesito, soy diferente del otro, no necesito compartir, ¿no es cierto?, su punto de vista, pero sí escucharlo, ponerme en su lugar y comprenderlo. Yo creo que a partir de ahí, de empezar realmente a escuchar a la otra persona con la cual estoy interactuando, sea el que sea, el hijo, el marido, el compañero de trabajo, ya empezamos teniendo un cambio. Aparte, a otra cosa que me parece fundamental, el cambiar la comunicación, son a lo que llamamos nosotros los mensajes yo o mensajes tú, ¿no? Esto de, bueno, pero te das cuenta que llegás siempre tarde y así no podemos seguir, de decirle a nuestro hijo adolescente, ¿no? Entonces, ahí le volcaste en el tú, en él, en la responsabilidad. Ay, hijo, qué preocupada, qué mal que me sentí, porque si por lo menos me hubieses dado un llamadito, yo ya me tranquilizaba, ¿no? Manifesté mis sentimientos, mis emociones, mi preocupación y puntualicé en mí. Entonces, eso hace también reflexionar y cambiar mucho la comunicación, ¿no? Claro. Si no, siempre... Vamos a seguir con estos temas porque son muy interesantes. Después del bloque ya venimos. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y seguimos en Mujeres en Cambio, hoy hablando de mediación, de comunicación, de conflicto. Y recién, Estrella, nos dabas un ejemplo que muy práctico de cómo, bueno, nos encontramos por ahí cuando viene nuestro hijo y nos sale de adentro la cosa así emotiva y lo retamos cuando en realidad por ahí tendríamos que manejar un poquito más, ¿no? Y Katy, con el tema de la escucha también, hay que escuchar bien, pero ¿cómo hay que escuchar? Porque resulta que nos dicen sí, hay que escuchar más, hablar menos, pero ¿cuánto cuesta escuchar? ¿Cómo se hace para escuchar esto que ustedes tienen como gimnasia profesional ya casi? ¿Cómo es, Katy? Y yo creo que la escucha activa quiere decir que el otro se sienta escuchado desde nuestro del hablar y del sentir y de cómo nosotros con todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, nuestros gestos, ese lenguaje verbal y no verbal, nos ponemos a escuchar al otro. Entonces, por ejemplo,
Si yo estoy cocinando, ¿no es cierto? Y viene mi hijo adolescente y me dice algo, me está queriendo contar algo, y yo sigo cocinando y le digo contame, y sigo, ¿no es cierto? Y no lo miro, no lo miro los ojos, no me paro y me digo, bueno, contame, a ver, que se sienta escuchado, en ese sentido. No es fácil porque la vida cotidiana nos pone en una situación diaria de estar siempre activo, trabajando, ocupado, o a lo mejor llegar cansado y no poder hablar con la familia. Pero si paramos 5 minutos y nos tomamos el té, ¿no? Como esa propaganda, sí. y decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué te pasa? Escúchame. Tomando el ejemplo de Estrella, ¿no es cierto? Mira, ¿qué te pasó? ¿Por qué viniste tan tarde? Mira, yo realmente estoy preocupada, me pasa esto, o sea, de alguna manera abrir mis sentimientos y que mi hijo sienta con la piel, con el corazón, de la mirada, mirándolo a los ojos, porque nos miramos poco. Sí, totalmente. Nos miramos muy poco. Y con los niños, yo creo que ese lenguaje de mirarlo, ¿no es cierto?, abre mucho la comunicación. Entonces, a partir de ahí, tratar de entender que esa persona que yo estoy escuchando, ponerme en el zapato del otro, como estamos diciendo, y comprender, que se sienta comprendido, o sea, generar lo que le decimos nosotros, una empatía, o sea, una comprensión, ¿no es cierto? No es aparte, fácil. Realmente atender para entender, ¿no es cierto? Escuchar acabadamente, ¿no? Cuando uno está discutiendo, ¿qué hace? Ya está generando las nuevas cosas que va a decir. Claro, no escucha, entonces, está pensando cómo rebatir sin escuchar. Sí, por ahí el otro te está diciendo lo mismo y vos no estás atendiendo, escuchando realmente. No, porque estás pensando ya lo que vas a volver a decir. Lo que pasa es que uno entra a una discusión pensando en ganarla. Claro, en realidad, no ganar, perder. Claro, uno lo que quiere es ganar la discusión, no explicar lo que piensa a veces. Porque a lo mejor está pensando lo mismo que el otro y lo está expresando de una manera diferente, pero la cuestión es imponerse, ganar o sentir que uno... Vos dijiste algo recién que me parece interesantísimo y lo tomo. Vos dijiste, bueno, tiene que haber una coherencia en lo que digo, ¿no es cierto? El lenguaje verbal y lo que hago con el gesto, con mi cuerpo. Y de esa coherencia, ¿no es cierto? Si vos usás el cuerpo, la mirada, ¿no es cierto?, tu tono de voz, y eso coincide con lo verbal, con el lenguaje, con lo que le estás diciendo, y bueno, eso se siente, eso se siente, esa coherencia, ¿no es cierto?, esa relación de igualdad entre lo que vos decís, lo que vos sentís y lo que le estás diciendo, el otro lo siente. Claro. Y sobre todo me parece también es ponerse en el lugar del otro en el sentido de ver qué haría uno en la circunstancia del otro, ¿no? ¿Qué haría uno cuando llega a la casa tarde y no le avisó a la mamá? ¿Cómo estaría? ¿no? También a la defensiva, y lo más probable es que el chico se abroquele más en lugar de abrirse. Entonces por ahí funciona también de esa manera, ¿no? Es que funciona con todo, funciona cuando uno sube a un colectivo y pasa por el saludo o no al colectivero. Claro. Al colectivero que hace 1000 funciones, ¿no? Corta, maneja, mira el semáforo, te da el vuelto. Entonces, desde ¿qué tal, cómo le va? Muchos se sorprenden, ¿no? ¿Cómo me saludó? Tenemos una persona delante, una persona que le estamos depositando nuestra vida, ¿no? Porque está manejando y si hace algo mal, entonces entenderlo porque está nervioso, porque yo creo que como decíamos al principio, esto te da un cambio fundamental en las vidas, no es solamente para, bueno... Yo creo que acá todavía en nuestra ciudad podemos disfrutar de esa comunicación, ¿no? Porque en las grandes ciudades, viste, que vos subís a un ascensor, a un taxi, y nadie te contesta, ni el saludo, ni buen día, y eso es lo que yo decía hoy, nadie sabe quién vive al lado. Así es. Entonces, por ahí, por acá todavía podemos disfrutar de esa comunicación, no la tenemos que perder.